Seguimos aquí, ¿verdad? Vamos a ver estos ejercicios. Tenemos este ejercicio que me dice que si tengo en esa figura el segmento AB paralelo al segmento CD, ubicarlo, segmento AB, este que está acá, y es paralelo a este segmento que está acá, el CD, vamos a demostrar que el triángulo ABE es congruente, perdón, semejante al triángulo CDE. CDE. Fíjense que no me están dando valores numéricos, sino que me están diciendo solamente que el segmento AB es paralelo al segmento CD y está de esa manera, así que solo rectas se cortan ahí. Y establecer la proporcionalidad, es decir, los lados homólogos. Ahí está la demostración. Tenemos las proposiciones. Primero, fíjense que aquí faltó fue colocar la hipótesis, ¿no? Pues como nomás que son eso, que esos dos segmentos son paralelos, que los triángulos son semejantes y lo que tenemos solamente es esta. Esta es la hipótesis y esta es. Claro, dentro de la hipótesis hay otras cosas, ¿no? La figura, ¿no? Que el segmento AD se corta con el segmento BC en el punto E, ¿no? También por la figura. Y cuando es así, a veces yo voy a hacer, en vez de decir por hipótesis, uno puede decir por la figura, cosas que son evidentes. No podemos hablar de que son isósceles y nada, sino porque la figura ahí se cortan, punto E, punto de cuarto de. Bueno, AB paralelo a CD, por hipótesis, el ángulo BAE, es decir, este ángulo que está aquí en A, y el ángulo que está en D, el triángulo de aquí abajo, el ángulo que está en A, el ángulo son congruentes, ¿okay? Porque estas son dos rectas paralelas y este es alternos internos entre paralelas. Definición de ángulos alternos internos entre paralelas. Paralelas, me siento para entonces ángulos alternos internos. Luego el ángulo en E del triángulo de acá y el ángulo en E de este triángulo de acá también son congruentes por ser opuestos por el vértice. Es lo que dice, ¿verdad? El ángulo en E de los dos triángulos es por definición de ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, ahí tenemos el criterio ángulo-ángulo. Ya tengo dos ángulos, con eso es suficiente para decir que los triángulos no fueron marcados por aquí, pero tengo un ángulo, dos ángulos. Entonces, vamos con la anotación. Lo interesante aquí es la anotación. Alternos internos y opuestos por el vértice ya fue suficiente para conseguir dos ángulos y por lo tanto podemos hablar de semejanza de los dos triángulos. El ángulo en A y el ángulo en E, esta notación no me cuadra. ¿Okay? No me cuadra. Porque el ángulo en E es el que es congruente. Fíjense dónde está aquí escrito y dónde está escrito aquí. ¿Okay? Entonces, claro, se copió por acá, pero esta notación está mala. ¿Okay? Aquí en este ejercicio está mala. Sería tenemos el ángulo en A, coincide con el ángulo en D. El en A coincide con el ángulo en D. Es decir, que aquí debería decir, por ejemplo, si aquí dice, yo escribiría AEB, AEB, y aquí escribiría DS. O si escribo aquí ABE, aquí tendría que decir DCE. Porque no me va a ayudar aquí a ver esto. Los ángulos que son iguales, fíjense, DE
es con CE. Vamos a escribirlo allá en el, repito, porque me la digan la que les digo, ¿verdad? El ángulo en A y el ángulo en E son los ángulos A y B y ángulo E. Vamos acá. Vamos por acá para escribirlo. Primer ejercicio. Triángulo. Yo escribo así para no estar buscando la figurita del triángulo. A y el otro es semejante al triángulo. Vamos a escribir la letra. Si allá escribí A, aquí tengo que escribir D. Si aquí escribo E, el punto en común, aquí escribo E, que son opuestos son el vértice I en E. Y la última letra que me queda, B, C. Esa es la notación correcta. La notación correcta. Entonces ya ahí podemos ver que el ángulo en A es congruente, es igual al ángulo en D, el ángulo en E es igual al ángulo en E y el ángulo en B es igual al ángulo en C. Ángulo A igual al ángulo B, ángulo E igual al ángulo E, ángulo B igual, perdón, me perdió el igual al ángulo en C. Y los lados homólogos, que al escribir la proporcionalidad, homólogos. Y eso lo sacamos con la proporcionalidad, proporcional. Proporcional. Entonces tenemos AE, dice ella, AE es homólogo a DE. Y eso es lo importante de la notación, ¿no? EB es proporcional a S. Y faltaría AB. AB proporcional o homólogo a AB extremos de las letras DC. Importante la notación, ¿no? Ahí está los homólogos. Luego ahí me dan, eso es para que se entienda un poquito más rápido, porque aquí por la figura como lo escribieron no me cuadraba, no cuadra. Eso va a ser más, no hay que, esto ayuda a guiarse uno. Si no, tiene uno que volverse a la figura para volver a escribir todo esto. B, C, el ángulo en B con el ángulo en C. Entonces, donde está la D aquí y la C aquí no coinciden en la posición. Eso es importante en estas notaciones para que me ayude y sea más fácil escribir todo esto. Luego me añaden un problema aquí adicional. Si el segmento CD mide 3 centímetros y el segmento CE mide 4 centímetros, CD sería este que está acá, mide 3 centímetros y CE mide 4 centímetros y DE, que sería este otro pedazo, mide 12 centímetros. Calcular el segmento AB. Ya vamos a estar, no escucho los cálculos, ¿no? Subir un poquito más para que quede más centradito. Bueno, involucro todos esos segmentos en la proporcionalidad. B, me están dando B, él es homólogo a CE. Ahí está. DE es homólogo a CE, aquí está. Y AB
que es el otro segmento que tengo, que es el que tengo que buscar, es homólogo a CD y es el otro segmento que tengo. Y simplemente despejamos, ¿no? El CD pasa a multiplicar y quería CD multiplicando a DE por CE. CD me dicen que vale 3 centímetros, y D vale 12, y este vale 4, 12 entre 4 va a dar 3, se cancela centímetro con centímetro, queda este centímetro, 3 por 3 da 9. Significa que el segmento AB mide 9 centímetros. 9 centímetros. ¿Alguna pregunta ahí? Vuelvo a repetir la importancia como esto no me ayudaba a escribir esto. ¿Cómo hago para escribir esto? Si yo tengo mal escrito esto me puedo confundir, entonces lo que tengo que hacer es irme siempre a la figura para poderlo escribir. Cambio, si lo escribo bien, entonces ya eso me va a dar una mejor manera directa de escribir todo esto. Y si tengo las medidas, como acá, ya la razón de semejanza es 3. Aquí está, aquí le dio 2 entre 4 da 3, que es una de las razones. Bueno, vamos con el otro ejercicio. Me dicen de nuevo que hay dos segmentos paralelos, el segmento AB, que es este que está aquí, y este otro segmento que es el segmento DE, o ED. Y además me hablan de la perpendicularidad de este segmento que está acá y este segmento. O sea que este ángulo que está aquí es recto y este ángulo que está aquí es recto. Si DE, aquí me dan la medida de este segmento, es 4 centímetros, y CD, este que está aquí, es 2 centímetros, y BC, este que está aquí, mide 6 centímetros, hallar el segmento AB. Fíjense que como yo no he leído ahí la demostración, pero como son triángulos rectángulos, y este ángulo que está aquí es opuesto por el vértice, entonces por el criterio de ángulo a ángulo, ya estos dos triángulos son semejantes, ¿no? D es con B y C es común. Vamos a ver por dónde lo hicieron. De nuevo, aquí no me escribieron las hipótesis, están dadas ahí en el problema, y lo que piden demostrar es que hallar, no me piden demostrar nada, sino hallar. Pero para hallar ese segmento podemos hacerlo demostrando que son semejantes y utilizando la proporcionalidad. Empezamos por la primera proposición, que dado que esos segmentos son perpendiculares por hipótesis y que estos ángulos, el ángulo en B y el ángulo en D también son iguales, ya que son perpendiculares, son iguales a 90 grados, por definición de ángulo recto. Y el tercero, el ángulo en C, como les decía yo, son por ser opuestos por el vértice. Fíjense cómo da la notación. El ángulo en C del triángulo ACB y el ángulo en C del triángulo ECD. Los dos triángulos que están involucrados ahí, o por lo menos visualmente, o rápidamente se observan. El ángulo en C también son iguales. Ahí tengo yo ángulo a ángulo para decir que esos dos triángulos son semejantes. Por definición de ángulos semejantes, aquí está, criterio de semejanza, ángulo a ángulo. Entonces aquí tenemos la coincidencia. Aquí vamos a ver la notación que se utiliza aquí. El ángulo en A, de nuevo, no me coincide, no me cuadra la notación, porque si aquí coloco en A, aquí debería colocar D primero. Estoy colocando B, perdón, D no, sería E. Así, A coincide con E, perfecto, aquí sí está bien. A coincide con E,
C coincide con C y D coincide con D. Perfecto, aquí sí está bien la anotación. Ángulo, ángulo. A ver, no, A coincide con E, buscando último. Aquí debería decir, si aquí dice ABC, aquí debería decir EDC. ¿De acuerdo? EDC. EDC. Aquí está el ángulo en D, coincide con el ángulo en D, el ángulo en C coincide con el ángulo en C, el ángulo en A coincide con el ángulo en E. El segmento AC coincide con el segmento, es homólogo con el segmento CE, el AB con el D y el BC con el CD. Si esta notación está bien, esto sale facilito y rapidito. Si no está bien, tenemos que irnos a la figura para coincidir. Para que coincidan. Ahora me están diciendo que DE mide 4 centímetros, CD mide 2 y DC mide 6 centímetros, ya el segmento AB. De nuevo, ¿okay? Hago el mismo procedimiento como anterior, involucro a los 4 segmentos que me están dando en su proporcionalidad y despejo el que me están pidiendo, 12 centímetros. Procedimiento similar al anterior, aquí ángulo, ángulo. ¿Alguna pregunta en este? No, profe. Está claro lo de la anotación. Si ustedes tienen cuidado con la anotación, esto sale rapidito. Y la anotación la hago como quiero, entonces tengo que ir a la figura a verificar siempre los lados homólogos y los ángulos congruentes. El siguiente ejercicio, de nuevo me están dando dos rectas paralelas. Aquí podemos utilizar, este sale rapidito ya por teorema, pero por el teorema de la existencia de los triángulos semejantes. Pues vamos a hacerlo, a ver. Paso a paso. Demostrar que el triángulo ABC es semejante con el triángulo ANN. Y le están dando otra vez medidas para que hagamos, utilizando la proporcionalidad, podamos despejar. O sea, aquí hay como dos problemas en uno. El primero de la semejanza y luego el del cálculo. Tenemos la hipótesis que están acá en el problema. Estos dos segmentos son paralelos. Aquí podemos utilizar el teorema de Tales, pero vamos a ver, segmentos paralelos por hipótesis. El ángulo ANN, el ángulo en N del triángulo superior, que está ahí en verdecito. ANN me involucra al triángulo de arriba. ACB me involucra al triángulo grandote. El ángulo en N coincide con el ángulo C por definición de ángulo. Este verde con este verde, el ángulo en N con el ángulo en C. Que son alternos internos entre paralelas, o ángulos correspondientes, perdón. Alternos internos. Uno interno y otro externo. ¿Verdad? Ángulos correspondientes. Uno interno y el otro externo, son las paralelas y esta es la secante. Entonces, este está uno adentro y otro está uno adentro entre las paralelas y otro está fuera de las paralelas. Entonces, son correspondientes. Están del mismo lado de la secante. ¿Sí? Correspondiente entre paralelas. De igual forma puedo decir de este lado. Seguro que vieron también el ángulo en M y el ángulo en D. Ya tengo dos ángulos. ¿Okay? Entonces ya puedo decir. O simplemente podemos haber aplicado aquí el teorema de Tales y la proporcionalidad. Este segmento es a este como este es a este. Entonces después cambiamos medio con los medios para ver los lados homólogos. Vamos a ver cómo si funciona algo aquí. A ver, otra vez no me funciona, pero vamos a ver si me funciona para que le demos otra perspectiva a este ejercicio con el teorema de Tales. El teorema de ¿Se les fue la luz? ¿Están ahí? Sí, sí estamos, profe.
Aquí estamos, profe. Estamos. Perfecto. Vamos a cortar un momentito esto aquí. Ajá, vamos a ver, el ángulo en A coincide, el ángulo en B coincide. Aquí sí está la anotación B. Como esta anotación está bien, esto me saldría rapidito. Pero quiero darle otro enfoque a este ejercicio. Recuerdan son dos segmentos paralelos. No voy a hacerlo estrictamente segundo ejercicio. Tenemos el triángulo. ¿Okay? Entonces, por el teorema de Tales, ¿verdad? Podemos decir que aquí directamente, desde que esto sale directo por teorema de Tales, creo que es de Tales, no sé si es Tales, no sé lo que dice aquí, creo que es así, disculpen si me equivoco. Vamos a ir a rapidito para no, página, o más que por el teorema de Tales, podemos hacerlo directamente por el teorema fundamental de la existencia de, está en la presentación 16, si más no me equivoco, aquí está, ese es el que vamos a utilizar. Ese es el teorema fundamental de la existencia de triángulos semejantes, ese es el que vamos a utilizar. Incluso desde que están hasta las mismas letras, ¿no? Claro, ahí el autor de este ejercicio quería que lo demostrara, ¿no? Es como una demostración, esta es la demostración del el teorema fundamental. No, directo, si lo tuvo por el teorema, directo. Sí, el autor lo que quería aquí era que hiciera la demostración. Y esta es la demostración, simplemente por ángulos correspondientes entre paralelas, sale ya por el criterio de ángulo. Y aquí la notación está bien. Si lo hacía por el teorema de Tales, tenía que agarrar la proporción que da el teorema de Tales y agarrar entonces, cambiar los medios, o cambiar los extremos para conseguir los lados homólogos. Recuerden que el teorema de Tales me dice que este es a este como este segmento es a este segmento que está acá. Profe, una pregunta. Te escucho. Dado caso que hagamos una prueba o algunos ejercicios, ¿usted nos dirá por qué teorema resolverlo o nosotros elegimos cualquier teorema para... Sí, ustedes generalmente casi siempre salen así por paralelas, por ángulos entre paralelas, obviamente por la hipótesis, por la perpendicularidad. ¿Okay? Fíjense que de hecho en ninguno de los ejercicios que están acá me están mencionando directamente el teorema. ¿Okay? Si ustedes se acuerdan de un teorema y lo tienen y hacen mención del teorema, eso es válido. Okay. Es válido, porque es un teorema que ya está. Los teoremas que vamos viendo ya se asumen como cierto. Eso, la geometría es como uno eslabón, uno lo va uniendo. Lo que ya está demostrado lo podemos utilizar para otra demostración. Y los teoremas los asumimos como demostrados. De hecho, esto que está aquí es la demostración del teorema fundamental de la existencia de triángulos semejantes. Bueno, aquí está los ángulos, el ángulo en N, con el ángulo en C, el ángulo en M con el ángulo en B, el ángulo en A con el ángulo en A, porque es el que coincide, y se hace referencia a las tres letras para saber de qué triángulo estoy hablando, del triángulo pequeño, arriba, colocándolo como numerador, y el triángulo más grande como denominador. Entonces, esa es la razón. AM es AB, AM está de este lado, es AB,
Fíjense, como está de este lado, este es el que colocamos arriba. Bueno, aquí lo hicieron al revés. Aquí está escrito así y lo están escribiendo al revés. Pero eso es válido también. Yo lo puedo escribir de aquí para allá o de allá para acá. Pero si escribo de aquí hacia allá, todo tiene que estar escrito de aquí para allá. ¿Ve? Ahí no hay problema con eso. Luego me dan la medida de estos dos lados, de este tercer lado, y me pueden calcular la suma de estos dos. Calcular BC. Calcular BC, que es la base de acá. ¿Okay? Aquí podía utilizar otra cosa, pero bueno, se fueron por aquí. ¿Qué hicieron aquí? El segmento, la suma de AM más BM es igual a 5 centímetros, porque yo tengo los dos, ¿verdad? Tengo uno que mide 3 y otro que mide 2, tengo todo este lado que está aquí que 5 centímetros. El segmento AM a B como MN a BC. Lo llamamos BC. 6.65. ¿Por qué me interesaba eso? Para hallar el segmento AB y utilizarlo acá en esta proporción, porque me están dando AM, entonces voy a incluir a AB. No tengo AB. Me están dando BM, entonces debo utilizar BM, 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 aquí está MB, BC. No tengo BM entre las proporcionalidades. Me dan MN, busco MN con BC. Entonces necesito, y el BC es el que me piden. Entonces tengo MN, BC es el que me piden, tengo AM, no tengo AB. Entonces necesito AB. Y AB es todo este segmento que está acá, de este lado. Es la suma de estos dos, que son los dos que me dan. Por eso que se calcula la suma de los dos. Y si ya tengo el segmento AB, ahora sí utilizo a dos proporciones o las proporciones que me utilizan a los 4 segmentos, los 3 que ya tengo y el que tengo que ubicar. Y hago el despeje como si son los demás. Ahí está el resultado. Para terminar tenemos, vamos a poner esto más grande. Tenemos de nuevo dos segmentos que son paralelos, este que está aquí y este que está aquí, este que está aquí, un chiquitito por acá, y me piden, está claro, este segmento que está acá pequeño es con este segmento que está aquí grande, son paralelos. Me dan la medida del segmento AB, que es 12 metros, y me dan el segmento de B, que es 8 metros. Y me dan la distancia que hay de C hasta D, que es 120 metros. Este me dieron de B y AB, este pedacito que está aquí. Y este distancia de acá. ¿Okay? ¿Qué me piden demostrar? ¿Qué me piden calcular? Y me lo comí. O lo tapé con la demostración, pero aquí al final lo último pueden calcular probablemente el segmento que quieren hallar de ese. Bueno, vamos a demostrar primero que estos dos triángulos son congruentes. En alguna parte está, pero lo tapé. Aquí estaba, ¿eh? Aquí estaba, pero lo tapé cuando escribí la presentación. Bueno, vamos a demostrar la congruencia de los triángulos. Esa es la primera parte. La semejanza, congruencia. La semejanza del triángulo este chiquitico que está acá con el grande. Aquí se amplió un poco la imagen para que se viera, ¿verdad? Para que se notara. Este chiquitico que está aquí en celeste con todo el triángulo que está acá. Bueno, la primero, lo que sabemos que son paralelos por hipótesis, el segmento EB
este pequeño que está acá con el grandote que está acá, en este triángulo que está aquí en la figura, que se amplió para que se observara. Estamos hablando de este segmento y este segmento, son paralelos. Son paralelos. Entonces los ángulos, el ángulo en B, que la B está aquí abajo, va a coincidir con el ángulo en D. El ángulo en B con el ángulo en C. Definición de ángulos correspondientes. Fíjense que como son paralelas, aquí no me están diciendo nada que esto mide 90 grados, sino que estos son paralelos. A ver, no están un poquito inclinaditos, no sabemos. Asumir que son 90 grados, sino que son iguales por ser ángulos correspondientes. Igual estos dos de acá, el ángulo en E y el ángulo en D también son correspondientes. Y hago referencia a los triángulos que le corresponden esos ángulos. Y por ángulo a ángulo ya ustedes decir que esos dos triángulos son. El ángulo en A es común, el ángulo en E con el de D y el ángulo en B con el de C. Aquí también las letras. La proporcionalidad sale directa. El ángulo en B con el ángulo en C, el ángulo en E con el ángulo en D, el ángulo A es común. Están agarrando el triángulo formado el AEB. Okay. Aquí lo agarraron en el sentido que están acá. Pero el de aquí lo colocaron arriba, entonces aquí la proporcionalidad. El segmento AB extremo coincide con el segmento AC, es homólogo con el segmento AC. El segmento EA debe coincidir con el segmento DA. El segmento EB debe coincidir con el segmento DC. CD. Lo colocamos en el orden que queramos, dependiendo de lo que me están pidiendo. Entonces, como AB mide 12 centímetros, EB mide 12 metros, EB mide 8 metros, y CD mide 120 metros, me piden hallar DC. Entonces, miro, el primer dato, AB, me involucra a AC, no me lo dan, no me están dando AC, entonces debo calcular AC, y AC, que es todo este pedazo de aquí abajo, es la suma de estos dos segmentos que sí me lo están dando. El segmento AB y el segmento DC. O sea, ya tengo entonces que AC mide, AC me lo están dando, ¿cómo me lo están dando? Aquí arriba. Me dan CD, me dicen que AB mide tanto. AB y BC. AB me lo están dando. BC es el que tengo que calcular. BC es el que tengo que calcular, perdón. Entonces busco AB, entonces AB pasa a ser mi incógnita en la proporcionalidad y ya la tengo en una de las proporciones, que es AB con AC. AB lo tengo, AC es la incógnita que tengo que buscar. Y el otro segmento que me dan es el segmento EB. Y EB está con CD. Y CD me lo dan. Ahí está. Entonces, de esos que están ahí, ubico y calculo AC. Ya una vez que tengo AC, lo sustituyo en esta expresión. Que AB lo tengo. Y obtengo BC. Los datos que me dan los ubico aquí en el lado homólogo. ¿A qué lado qué lado homólogo si están involucrados en lo que están dados acá en las hipótesis? Perfecto. Si no, significa que otros dos lados no están involucrados aquí en la homólogo, sino que me dan el segmento completo. Pedazo de este triángulo con un pedazo del otro triángulo o el triángulo más grande. O uno de los pedazos. Pedazo que no es de los dos triángulos, sino que es un pedazo de un triángulo. Algo por el estilo. Ahí está. ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. Bueno, entonces se los paso entonces para que vayan viendo estos ejercicios. ¿Okay? Cuidado, que son el 1 y el 8. Aquí aparece el 2 y parte del 9. No, solo el 1
y el 8. Si quieren hacer el 2 como practicar ustedes, pero me van a entregar el 1 y el 8. Ya más o menos ahí no he hablado del libro. Perdón. ¿Eso lo tenemos que entregar el domingo también con el otro? No, pueden entregármelo, puedo darle hasta el jueves, para que aprovechen lunes y martes carnaval, los que no trabajen, los ratitos que tengan disponibles. El jueves tendríamos clases, pero el martes no. El martes no tenemos clase. Ajá, entonces le vamos a entregar el ejercicio 1 y 8 para el día jueves de esta semana que viene. Eso es correcto. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí está este que está aquí, ahí hay que ver estos dos. Yo les voy a recomendar que cuando hagan esta figura, para que lo visualicen más rápido, separen los dos triángulos, hagan la separación de los dos triángulos para que visualicen, ¿okay? No tienen por qué entregarme el dibujo de los triángulos. Aquí me están diciendo que de todos estos segmentos son paralelos, A, B, C, D, E, F y G, H, que son estos que están aquí, son paralelos. Okay. Me dan una igualdad de unos segmentos. Okay. Recuerden que por ser paralelo, ahí ya podemos utilizar el teorema fundamental de la existencia de triángulos semejantes. Este triángulo que está aquí es semejante al grandote, este que está aquí, que es un poquito más grande, también es semejante al grandote y semejante al chiquitito que está acá, igual de este lado. Ahí pueden hablar de semejanza, pues ya pueden meterse por ahí por proporcionalidad, una forma, o por ángulos correspondientes. También pueden hacerlo por ángulos correspondientes, hablan de triángulos semejantes o hablan de correspondencia. ¿Sí? A la correspondencia me dan dos medidas y me piden la medida de dos segmentos. Me dan la medida del segmento G y determinar el segmento de A, y aquí están las respuestas para que las verifiquen. El segmento EA, que es este que está aquí, y el segmento HF, que es este otro que está por acá. Ya yo les paso esta figura ahorita mismo. Y entonces nos vemos el martes, el jueves. Está bien, profe. Bueno, que descansen. Gracias, profe. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, que descansen.